Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, y en principio también mil disculpas por el suceso que tuvimos ayer, que la verdad que es difícil de manejar este tipo de cuestiones, así que vamos a ir arrancando. El tema que voy a abordar es este, afecciones frecuentes en el proceso de doma y hechura del caballo de polo. En este título, la verdad que frecuente es un poco relativo, es una palabra relativa. Yo a lo que quiero llegar con el título de esto es que son aquellas afecciones a las cuales en cada revisada semanal o cuando te llama el domador o cuando te llama el piloto porque hay algún tipo de problema, bueno, alguna de estas patologías podemos encontrar, ¿no? Bueno, mi trabajo está basado 100% en la clínica deportiva hoy en día. Trabajo en dos organizaciones situadas al suroeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el distrito de Guaminí. Las condiciones en las cuales se trabaja son a campo. Las domas son en su mayoría a campo. ¿A qué me refiero a campo? Me refiero a caballos que durante el día realizan sus trabajos con el domador o con el piloto de la hechura y durante la noche descansan en potreros, ¿no? Y bueno, lo mismo con la etapa de la hechura de polo, ¿no? Son contadas las situaciones en las cuales eh, los caballos pasan la noche dentro de un box o todo el día dentro del box, como sí ocurre en los clubes de polo, ¿no? Avanzando un poco con esto, voy a hacer una separación simple entre lo que es la doma y la hechura del caballo de polo. La doma, por definición, es que el domador, quien ejecuta esa etapa, agarre un caballo, como se dice, salvaje o indómito y lo domestique hasta el punto en el cual lo monte y lo guíe hacia donde sea. En simples palabras, hoy en día caballos en estado salvaje es muy difícil de encontrar en esta actividad. La mayoría recibe un trato bastante especial durante la cría y la recría, entonces llegan relativamente mansos, se dejan poner un bozal, se dejan acariciar, responden al cabestro. Entonces, lo que hace el domador, que es quien actúa en este proceso, es subirse y darle las indicaciones básicas de frenar, parar, doblar, ir hacia los lados, empezar a dominar el cuerpo del caballo, ¿no? Y el otro proceso es el proceso de hechura. El proceso de hechura lo ejecuta un piloto o hacedor de caballos. Esta persona lo que le enseña es, ya agarra un caballo domado y le enseña a perder el miedo a la bocha, al taco, a empezar a jugar sus primeras prácticas entreverado entre 7 caballos más. Así que básicamente esa es la diferencia entre doma y hechura. A modo de ordenar un poco lo que vamos a hablar, debido a que el tiempo es, es y no es, entonces no puedo, no se puede explayar en todo. Voy a hablar básicamente de patologías del aparato locomotor, desde el pie hasta la babilla, ¿no? En cada una de las etapas. Habría mucho más para hablar, habría para hablar de esqueleto axial, de muchas cosas, pero bueno, lo vamos a acotar lo más posible para que pueda ser claro, ¿no? Y nada, voy a hacer antes de empezar voy a hacer un énfasis importante en lo que es el examen clínico, ¿no? Del caballo. A mí
me resulta más simple, más práctico y más ordenado realizar revisaciones por ahí semanales o cada 10 días. Es muy importante cuando llega un caballo o cuando se empieza a revisar un caballo, hacer una buena inspección, hacerlo que vaya al paso, al trote en línea recta, en círculos hacia ambos lados. Después un exhaustivo examen físico de cada sector de distal a proximal y de ambos lados del caballo. Y si el mismo presenta algún patrón de claudicación, alguna manquera, alguna renguera, procedemos a las pruebas de flexiones forzadas, siempre comparadas con el miembro opuesto. Y después de eso, antes de ir a los métodos complementarios, es muy importante que, para mí, usar los bloqueos diagnósticos, los bloqueos perineurales diagnósticos. Es mi experiencia personal y nada, me parece que focalizar o localizar el área afectada es sumamente importante y nos ayuda a no dar vueltas después con los métodos complementarios, porque nos ayudan a definir la zona. Bueno, vamos a arrancar por el proceso de doma y vamos a hablar un poco de lo que es el pie, de los problemas que aparecen en el pie en la doma. Bueno, hay contusiones o abscesos subpalmares. Este tipo de problemas son generalmente traumáticos, generados por un trauma en la palma del miembro. Es frecuente en los miembros anteriores y sobre todo en caballos que están descalzos, o sea, que no tienen herraduras. ¿Qué es lo que pasa? En una contusión hay, por lo que sea, hay ruptura de vasos sanguíneos en el lugar, entonces esa ruptura de vasos sanguíneos desencadena una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria, como sabemos, hay inflamación, edema y demás, que tiene como respuesta dolor, ¿no? Este tipo de problemas tienen patrones de claudicaciones muy variables. Yo cuando les hable de claudicación o de clasificación de claudicaciones, siempre uso la de la AEP, de 0 a 5, ¿no? En este tipo de claudicación, de problemas, la claudicación es muy variable. Podemos tener una claudicación grado 1 hasta una claudicación grado 5, en la cual el caballo directamente apoye solo con la pinza. Pero bueno, es muy importante, como les digo acá, el examen físico, ¿no? En general, en líneas generales, se presentan con un patrón de claudicación de 2 o 3 sobre 5, se agravan en círculos y cuando el pie afectado está del lado interno del círculo. Después, al examen físico, a la exploración con la pinza de tentar, en general encontramos una zona delimitada donde, donde está el problema. Si limpiamos bien con la gubia y con un cepillo, podemos encontrar un pequeño hematomita o alguna grieta en la palma del casco que si buscamos con la gubia, seguramente va a drenar en caso de un absceso. En caso de una contusión vamos a ver lo que se llama vulgarmente un machucón, ¿no? Si tenemos duda, es vital, o para mí, por lo menos, el uso de hacer un bloqueo acá, bloqueo digital palmar bajo, para ya sacarnos la duda de que el problema al menos está ahí. Lo que sí, de algo me perdí, es que les voy a hablar de cómo lo encontramos.
De las patologías, ¿cómo las encontramos? No, no me voy a explayar mucho más. Esta es una foto de un absceso subpalmar en un caballo, al cual hubo que drenarlo y bueno, el propietario le había puesto en ese caso yodo, ¿no? Después, contusiones en talones. Esto es algo frecuente en el polo. En la doma ocurre, pero es un poco más frecuente en la hechura y ahí me voy a explayar un poquito más. En este tipo de casos, las claudicaciones son también un poquito variables, pero se concentran más en un 2 o 3/5 y se agravan en círculo y con la mano afectada del lado externo del círculo. Pero bueno, ya me voy a explayar un poquito más en la parte de la hechura. Vamos a pasar a la cuartilla. En la cuartilla, acá trabajamos en condiciones de campo, lo que nos da por ahí el hecho de largar caballos a verdeos o pasturas. ¿Y qué es lo que pasa? Están en contacto todo el tiempo con humedad, eh, agentes patógenos, que lo que producen son dermatitis, palmares o plantares. La dermatitis, como su nombre lo indica, es una inflamación de la piel, de la dermis. Esa inflamación genera edema, por ahí se contamina con bacterias y produce claudicaciones y problemas importantes. Hay que estarle bastante encima de este tipo de cuestiones porque es muy molesto y es muy molesto para el domador o para el hacedor porque lo nota incómodo al caballo. Y los caballos presentan patrones de claudicación 2/5, 3/5. Si se quieren sacar la duda en ese caso, en lugar de hacer un bloqueo, pueden usar algún anestésico local tópico y les va a dar una ayuda importante. En este tipo de casos es para mí importantísimo usar antibióticos, antiinflamatorios, estarle muy encima, porque es un problema. Ahí vemos una en una extremidad blanca que también puede ser producto de una fotosensibilización. Sabemos que la fotosensibilización ocurre, pasa en el caballo. Sabemos que hay tres tipos de fotosensibilización descritas. Una primaria, que es aquella en la cual se inicia por la ingestión de un agente fotodinámico que va hacia la piel y en contacto con los rayos del sol produce esas dermatitis. Una secundaria, en la cual no se pueden eliminar los metabolitos y quedan circulando en sangre, y una idiopática. Este tipo de patologías, por sencillo que parezcan, son molestas y es preferible estar bastante encima. Acá tenemos lo mismo. Este caballo, esta foto de este caballo es de esta semana. La yegua montada es una yegua que está jugando al polo, pero la yegua montada tenía una claudicación de 2/5. Y una cosa que parece tan sencilla por ahí nos puede dar un problema y el piloto se da cuenta y la nota molesta y bueno, sobre esto hay que estar encima. Después traumas o heridas. Los traumas o heridas en esta zona ocurren más sobre el dorso o sobre el lateral de la cuartilla. Si son profundas nos pueden llegar a generar algunos problemas ya que tenemos articulaciones ahí, ligamentos. Si son palmares o plantares, ni hablar. Tenemos la vaina digital, tenemos ligamentos sesamoideos distales.
profundo, superficial en sus inserciones. Entonces, la verdad que si ocurren, nos generan problemas importantes. En lo que respecta a mi experiencia, no, están, aparecen, pero no son tan graves. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco del nudo y vamos a hablar de los fragmentos osteocondrales, ¿no? Los fragmentos osteocondrales o condiciones juveniles osteocondrales son bastante frecuentes. Se presentan, hay 5 tipos, ¿no? De estos 5 tipos, eh, particularmente el uno, el 2 y el 4 presentan patrones de claudicación. Pero bueno, vamos a describirlos. El uno su nombre es un fragmento osteocondral de la superficie de la articulación. El 2 es un fragmento osteocondral periarticular. El 3 es fragmento osteocondral del margen plantar de la falange 1. El 4 es un fragmento osteocondral del ápex del sesamoideo periarticular. Y el 5 está descrito como avulsión osteocondral de la eminencia plantar. En mi experiencia, el 1, el 2 y el 4 generan, cuando los tenemos, sinovitis, dolor a la flexión, generan una claudicación de un patrón de 2 o 3 sobre 5. Se agrava en círculos cuando la mano afectada o la pata son del lado interno. Y, y bueno, el 1 es la verdad que operable, el 4 también, el 3 y el 5 realmente a veces producen claudicaciones y otras veces no. Eh, los cirujanos en general, en los casos que hemos tenido y que han tenido clínica, se rehúsan un poco a la intervención por las estructuras que hay, lindando los fragmentos, y la verdad que es entendible. Ya por el simple hecho de ingresar ahí se puede generar algún síndrome compartimental que genera que el caballo siga con algún patrón de claudicación post cirugía. Entonces, bueno, acá tenemos un, un fragmento periarticular que es de tipo 3, otro tipo 3, y acá tenemos un tipo 1, un tipo 2. Como les decía, acá es importante, si no tenemos eh, métodos de diagnóstico complementario al alcance, lo mismo, ¿no? Sectorizar la zona problema. Más allá de que tengamos sinovitis, más allá de que sea evidente, si podemos realizar un bloqueo, a mí me gusta arrancar por un bloqueo digital palmar bajo, yo lo hago medio, no hago ni el palmar bajo ni el alto, me gusta empezar por un bloqueo digital palmar medio, sigo por un base de sesamoideos, una baxil de sesamoideos, 4 puntos altos, 4 puntos bajos, y el 4 puntos altos rara vez se usa. Vamos directamente a un origen del ligamento suspensorio. Pero bueno, nada, me parece que focalizar sobre el método clínico y la revisación clínica es muy importante, ya que los métodos complementarios, como estamos diciendo, son un complemento del diagnóstico, y es muy importante que nosotros sepamos delimitar el área. Bueno, en este paper, si alguno no lo leyó, están todos los tipos de condiciones osteocondrales que aparecen y cómo las nombran y cómo las definen de acuerdo
a un tema funcional o anatómico. Sesamoiditis. Bueno, las sesamoiditis se caracterizan o se asocian por dolores que están asociados a los sesamoideos y a las inserciones del ligamento suspensorio. La sesamoiditis como entidad única en el caballo de polo rara vez produce algún tipo de problema. Si es en una etapa aguda, podemos encontrar un patrón de claudicación de 2/5, dolor a la palpación de la zona, pero como entidad única, rara vez produce algún problema. Sí, cuando hay una lesión a nivel del ligamento suspensorio, a nivel de la rama del ligamento suspensorio. En ese momento nos puede llegar a dar algún patrón mayor de claudicación. Y lo vamos a ver como aparece acá, vamos a ver un aumento de los canales vasculares en número y en tamaño. Hay veces que vamos a ver proliferación ósea en los bordes abaxiales del sesamoideo, sobre todo cuando hay lesiones en la rama o alguna tracción que genera una lesión en el periósteo y esa lesión en el periósteo nos genera una pequeña exóstosis ahí. Bueno, fracturas sesamoideos proximales en nuestra casuística se dan generalmente en el ápex del sesamoideo. También ellos se comportan con, con un grado de distensión articular, con dolor a la flexión del nudo, dolor a la manipulación de los sesamoideos, a la exploración y sobre todo en el ápex. Esto, con la ayuda de un bloqueo 4 puntos bajo, nos da una pauta siempre, como lo recalqué, yendo de distal a proximal, ¿no? Son más frecuentes, como les dije, en el ápex y la casuística es más en patas, por lo menos en lo que respecta a los números que uno maneja, son más frecuentes en pata y en apex, que como la bibliografía lo describe, eh, la resolución quirúrgica es favorable si no está afectada la rama de la entrecuerda, ¿no? Siempre adosado a un examen ecográfico, es importante la ecografía para evaluar el estado de las ramas de la entrecuerda, que no haya fibrosis y demás, que nos pueda complicar a posteriori. O sea, que el caballo después de la cirugía siga teniendo un patrón de claudicación o siga teniendo problemas. Acá tenemos una fractura de ápex de sesamoideo. Y como en todas las regiones que nombré, las heridas están presentes. No son un problema en el nudo, realmente no es que no sean un problema. Si aparecen y están y afectan la articulación o alguna de las estructuras lindantes, van a ser un problema. A lo que me refiero es a que no aparecen tan a menudo y si aparecen son con condiciones bastante leves. Bueno, hablando de metacarpo o metatarso, vamos a hablar de exóstosis. Las exóstosis son frecuentes en los miembros anteriores y sobre todo en la región proximal y medial. En esa zona es donde mayormente los podemos ver, ya sea o por traumas o por lo que sea, vamos a ver esa deformación ahí y predisponen muchas veces ciertas conformaciones, como los carpos offset son carpos que en general nos llevan a este tipo de patologías. Y bueno, el problema entre esto es básicamente la tracción o el desgarro que pueda generarse entre los ligamentos interóseos o intermetacarpianos, ¿no?
se dan en medial por por el asentamiento total del segundo carpal con con el cuarto metacarpia, con el segundo metacarpiano rudimentario, ¿no? Que lo hace descender produciendo tracción, produce una desmitis, produce una, ¿cómo es? Una desmitis y una periostitis, y esa periostitis hace que se desarrolle esa, esa exóstosis, ¿no? La, básicamente el método de diagnóstico de esto es por radiografía. Ante esto podemos actuar con diferentes métodos de tratamiento que están descritos y, y que funcionan. Lo que sí es importante es por ahí no meternos tanto con la parte, o sea, quirúrgica, los clínicos, ¿no? Porque intervenir en este tipo de cuestiones, las exóstosis o sobrehuesos son por ahí eh, traicioneras en el sentido de que si entramos en el lugar activo, muchas veces el problema puede ser mucho mayor que dejarlos como están. Acá vemos una exóstosis. Heridas, lo mismo. Cuando hablamos de heridas, el metacarpo o el metatarso, la verdad que uno encuentra en la clínica diaria más heridas de patas que de manos. Rara vez se encuentra heridas que afecten los tendones flexores, mayoritariamente a los extensores, y cuando ocurre particularmente en pata y afecta a los extensores, como en este tipo de casos, en el cual la cera, el lateral y el largo realmente son un problema. En el polo, particularmente, es, bueno, es difícil en el momento en el que uno lo encuentra, ¿no? Generalmente encontramos estas heridas cuando ya ha pasado cierto tiempo. Entonces no podemos intervenir con una sutura de los tendones extensores. En lo que respecta a lo que uno ha tenido, lo importante es hacer una atención primaria de la herida importantísima, una buena limpieza, antibiótico terapia sistémica. Y en este caso, recomiendo el hecho del uso de yesos. Poner un yeso o un buen vendaje de Robert Jones, y se usa una Red Boot o una férula, lo que sea, durante un tiempo prudencial. En general, con un mes de este tipo de, de instrumentos, ya generamos un tejido de granulación importante. Y después seguirlo con vendaje. Realmente, después de este tipo de problemas, en general quedan con, sí, al examen clínico a veces quedan con alguna martilladita de pata, eh, básicamente por un problema en que no tiene tono extensor, con un vuelo, un arco de vuelo de paso mucho más bajo, pero juegan al polo y sin ningún tipo de problemas. No digo que que en algunos casos se complique y realmente no puedan jugar, pero la mayoría de las veces juegan y sin ningún tipo de problemas. Bueno, vamos al carpo. Quistes óseos subcondrales. Los quistes óseos subcondrales son frecuentes de encontrar cuando tenemos algún problemita en el carpo, sobre todo en carpo radial y mano izquierda. Carpo radial y mano izquierda. Una claudicación de 2/5, 3/5, efusión, dolor a la palpación, presión, flexión forzada del carpo positiva. Cuando trota en círculos, el miembro afectado, que en este caso es el izquierdo, del lado interno del círculo, manifiesta más la claudicación. Se dan los quistes óseos subcondrales más en el carpo radial y en la mano izquierda, ¿no? También están descritos y aparecen los del segundo carpal,
que no tienen relevancia clínica. En los casos en los cuales me ha tocado participar de este tipo de quistes, cuando aparecen en doma, en general tienen una respuesta buena al uso de antiinflamatorios intraarticular y son en consideración como para seguir el proceso, ¿no? Ahí tenemos un quiste en un carpo radial, mano izquierda. Sinovitis y capsulitis. En este caso, bueno, la sinovitis es la inflamación, como todos sabemos, de la membrana sinovial y la capsulitis de la cápsula articular. La sinovitis como entidad sola realmente no reviste mucho problema. Debemos hacer placas en el caso de la capsulitis y la sinovitis para identificar que no haya algún otro problema asociado, ¿no? Tanto en la sinovitis como que haya algún fragmento óseo subcondral y en el caso de la capsulitis que no haya un entesofito, ¿no? Las sinovitis se presentan de diversa manera. Algunas son claudicógenas, otras no. Como les digo, responden bien al tratamiento intraarticular con antiinflamatorios. Y la capsulitis es una cuestión que en general responden mucho más a la flexión forzada, ¿no? Molestan mucho la flexión forzada. Y traumas. Los traumas en la doma y en el carpo ocurren. Ocurren tanto en general las primeras etapas, ¿no? Cuando trabajan en un corral redondo y demás que tienen choques contra las tablas a veces porque los caballos no están acostumbrados a estar adentro de este lugar, pero nada, no, a posteriori no revisten problema mayor. Bueno, eh, de acá vamos a pasar a lo que es la babilla. Bueno, vamos a hablar un poco de quistes subcondrales. Los quistes óseos subcondrales aparecen como lesiones, son atribuibles a una enfermedad ortopédica del desarrollo, u otros lo atribuyen a traumas, a que un trauma en el lugar termina disparando y desencadenando un quiste óseo subcondral. Eh, Son más frecuentes en el cóndilo medial y en la pata izquierda, el total de casos que han aparecido, ¿no? No quiero decir que esto sea condición única y exclusiva, solamente que nada, uno habla de lo que le pasa, de las experiencias propias, ¿no? Tanto a mí como al equipo de trabajo que tenemos. Estos quistes óseos subcondrales se presentan con efusión en la articulación femoropatelar y femorotibial medial. Tienen un patrón de claudicación de 2/5, 3/5. Lo vamos a ver que tiene una fase de avance del paso, o una fase craneal del paso más corta. Cuando uno lo ve desde atrás en la claudicación, la elevación glútea es un poquito más alta y en un periodo de tiempo corto. En lo que respecta al pronóstico de este tipo de problemas, realmente es cuando aparecen, hay distintos informes y papers y demás que describen inyecciones de antiinflamatorios dentro de las articulaciones, intraquísticas y demás. Cuando aparecen en estos quistes óseos subcondrales y se trata de la forma que se trate, eh, en general remiten y seguimos teniendo problemas. Pero hay otros casos en los cuales son hallazgos accidentales, hallazgos de una compraventa, hallazgos de, no sé, tuvo algún trauma en la babilla y decimos, bueno, por las dudas saquemos una placa para ver que no haya algún tema mayor y encontrás ese quiste sin clínica, ¿no? Ahí tenemos una lesión quística. Esta es
tipo 2A, hay una clasificación de Wallis que es de 1 a 4, es 1, 2A, 2B, 3 y 4. Esta es una tipo 1A, esta es una tipo 2A, esta es una lesión tipo 2B. Esta yegua en particular tenía una claudicación de 3/5 importante. Eh, a la flexión de la babilla respondía positivamente y, y nada, el destino de esta yegua fue terminar acá, no seguir. Enganche rotuliano. Bueno, enganche rotuliano lo puse no porque sea frecuente, sino porque está bueno hablar de esto. El enganche rotuliano es, la casuística de esto en polo es realmente baja, de 100 caballos que se doman por año y que uno está encima de lo que es la revisación. eh, Creo que si mal no recuerdo he tenido 3 casos. eh, ya la mayoría saben que eso pasa cuando el ligamento patelar medial queda, entre comillas, enganchado sobre la cresta troclear medial, en general durante la fase de avance del paso, ¿no? En general es unilateral y uno ve que cuando va a marchar el caballo, el miembro queda extendido y no lo puede flexionar. Los pocos casos que han aparecido realmente se solucionaron con un aumento en el ejercicio. O sea, empezar a ejercitar el caballo al trote en un corral redondo, o el que no tiene corral redondo, variarlo a la cuerda. No me ha tocado usar los métodos de tratamiento que describen, tanto como la inyección de esclerosantes en el ligamento patelar medial o en distal del cuádriceps femoral para darle más tensión a ese ligamento femoropatelar, o ni siquiera la desmotomía. Solamente con ejercicio los 3 casos han seguido su curso normalmente sin ningún tipo de problemas. Después, hematomas o seromas. Esta condición es frecuente en general cuando hay caballos encerrados en corrales, 4 o 5 caballos por corral, a veces una patada desencadena esto. Es importante en este caso dejar que pase después de que vemos esa colecta de sangre, 4 o 5 días o 6 días, y darle antibióticos vía parenteral, antiinflamatorios y demás, por un tema primero de contaminación secundaria y, y o antes que eso, el tema de que no sabemos el diámetro del vaso que se ha roto. Por ahí procedemos a hacer una apertura de ese hematoma para que drene y cicatrice, pase el problema rápido, pero si el tamaño del vaso que se afectó es importante, nos va a generar un dolor de cabeza y un malestar un rato largo. Entonces, lo que recomiendo es eso, dejar pasar 4, 5, 6 días con antibiótico terapia parenteral y drenar este tipo de casos. No revisten ningún tipo de problema más adelante. Y sinovitis. Sinovitis en la babilla en caballos en doma es, es, en- es esperable encontrar a veces, básicamente por un cambio de, de vida del caballo, de un caballo que está suelto, comiendo, no haciendo nada, a empezar a moverse en un corral redondo, a soportar peso y demás. Si la sinovitis está como entidad primaria y única, que no hay una lesión en cualquiera de los ligamentos, no hay un quistiosis subcondral, no hay una osteocondritis disecante,
no hay un daño en algún menisco, en los cruzados y demás. Si es sinovitis pura, con el uso de antiinflamatorios intraarticular, el problema se acaba y puede seguir normalmente. Bueno, como vieron, no puse nada en tarso. Realmente las patologías de tarso en la doma no aparecen demasiado. Es muy probable que sea porque tanto las dos organizaciones con las que trabajo, hay un muy buen, valga la redundancia, trabajo y seguimiento en los potrillos, desde el nacimiento hasta los 2 años que son entregados a la parte que me compete, ¿no? Que nos compete porque no trabajo solo, sino que somos un equipo de 4 personas y estamos todos incluidos más allá de 5 personas. Estamos todos incluidos más allá de las responsabilidades de cada uno, ¿no? Pero bueno, gracias a la visión de la gente que trabaja día a día con los potrillos, y tanto en cría como en recría, las patologías que se pueden ver como sinovitis idiopáticas, osteocondritis disecante y demás, o alguna fractura a nivel de tarso, son diagnosticadas y nada, sacadas del sistema o ya objetadas, pero pasan en ese momento y no en la doma. Eso es muy importante destacar, porque es muy probable que en otros lugares o gente que trabaje con caballos de doma de otras organizaciones en las cuales o no tienen los recursos o directamente no tienen un feeling o un trabajo tan exhaustivo en las etapas anteriores, es probable que aparezcan acá en la doma, pero que no son de la doma, sino que vienen de larga data. Bueno, ya ahora pasamos un poco a la etapa de lo que es la hechura del caballo de polo, y vamos a hablar un poco de lo que es pie. En el pie, lo mismo, abscesos subsolares, subpalmares o contusiones de palma son frecuentes de encontrar, como les dije en, cuando hablamos de esto en Doma, de la importancia de cada uno de esos problemas. No voy a redundar demasiado en esto. Pero sí le vamos a dar importancia a esto, que son las contusiones de talones. Las contusiones de talones se dan en miembros anteriores y mediales con mayor frecuencia. Esto es, no sé, es una atribución empírica y no tiene ningún sustento científico. Solo que el polo es un deporte brusco por momentos, en los cuales hay frenadas exhaustivas y frenadas de golpe y sale el caballo hacia los costados, hacia un lado o hacia el otro, y esa salida hacia un lado y hacia el otro genera que el talón interno tenga una contusión y provoque este tipo de problemas. Es empírico lo que uno piensa. Y otra cuestión por la que se puede generar es por alcances. Esta es una cuestión a tener muy en cuenta, ya que, como les cuento, trabajamos en condiciones casi de campo, entonces una contusión en ese lugar provoca una ruptura de vasos sanguíneos en el lugar, hay inflamación, esa inflamación que se genera es un caldo de cultivos para bacterias, y si no lo tratamos, esa contusión del talón puede pasar a un absceso, ¿no? Y ya nos complica eh, el seguimiento, no a largo plazo, sino en la etapa de juego del caballo. Entonces, cuando aparecen, se presentan en general con una claudicación de 2 o 3 sobre 5, y se exacerba cuando la mano afectada o las manos afectadas van hacia el lado externo del círculo, ¿no?
es importante el uso de bloqueos diagnósticos. ¿Por qué? Porque muchas veces estas contusiones de talones no se ven a simple vista o no las percibimos a simple vista. Y por ahí revisamos y vamos, arrancamos por corona, seguimos por cuartilla, nude, más, y vemos que por ahí, puede tener una sensibilidad en cuerda, entre cuerda. Yo recomiendo que hagamos los bloqueos, porque muchas veces estos caballos son muy sensibles. Algunos muy sensibles, otros poco sensibles, pero los que son muy sensibles responden a las maniobras a veces exageradamente. Y nada, con la experiencia uno lo que ha llegado a hacer es, si nota que puede haber algún patrón de estos, es hacer un bloqueo digital palmar bajo, pero la rama medial del nervio palmar, ¿no? Y nos va a aportar información bastante valedera. Seguramente va a ser positivo el bloqueo en este tipo de casos. Y también lo que es importante es estar encima de esto, ¿no? Cuando lo diagnosticamos, empezar con uso de antiinflamatorios y antibióticos para enterarles si la contusión se ve o si hay una pequeña herida en el talón, usemos cremas tópicas, sprays, aerosoles tópicos con antiinflamatorios o antibióticos. Eh, Hay que prestarle mucha atención. Y en este caso es indistinto. Estemos en el campo o estemos en un club de polo, las camas en los clubes de polo, más allá de que se traten de la mejor manera, hay alta cantidad de bacterias en las camas y los caballos mean, bostean y demás. Y en el campo ni hablar. Le pasa esto a un caballo y se va a un lote en esta época otoñal, en la cual hay mucho rocío en la mañana, eso se moja, se contamina, se infecta y sigue un camino que la verdad que no está bueno tenerlo. Bueno, hablando de la cuartilla, lo mismo, las dermatitis palmares o plantares en los procesos de hechura y a campo particularmente o de fotosensibilización, como hablamos en la doma, aparecen, son frecuentes y revisten una claudicación molesta, al menos, de un 2 o 3 sobre 5. Hay casos en los cuales llega a un 3 sobre 5 y eso genera una molestia en general para el piloto que no puede llevar a cabo su trabajo. Entonces es muy importante que nosotros nos podamos anticipar a este tipo de cuestiones. Que cuando aparezcan, actuemos. Traumas y heridas, en esta etapa son mayores los traumas y las heridas. Son mayores porque, como en las primeras etapas, el caballo está recién iniciando a usar su cuerpo y frenan y doblan y demás, y a veces hay alcances, a veces hay heridas o traumas porque se golpean con el taco. Acá, en este caso, les voy a mostrar, este caballo eh, fue a jugar un torneo y acá zonal, y en uno de los traslados el caballo se tropieza y recibe un trauma en dorsal de la cuartilla. Y tenía este patrón de claudicación. 5 sobre 5. Este es el mismo caballo después de un bloqueo de base abaxil de sesamoideos. El bloqueo digital palmar bajo fue negativo, palmar medio fue negativo. El base de sesamoideos mejoró un 50%, pero el bloqueo abaxil de sesamoideos nos dio una mejora de un 90%.
Este caballo tuvo una evaluación después radiográfica y ecográfica y no revistió ningún tipo de problemas. Solo que, bueno, ese trauma afectó seguramente el periósteo de la cuartilla y generó este tipo de claudicación. Y nadie quería por ahí poner en evidencia y en manos de todos el hecho de la importancia por ahí de los bloqueos. Vamos al nudo. Sinovitis, lo mismo que en el nudo para la doma. Si la sinovitis es pura, es sola y no tiene ningún tipo de acompañante, como puede ser un fragmento óseo, que sea, si es pura, se soluciona y reviste, no reviste problemas, solamente con el uso de tratamiento médico, tanto parenteral o interarticular, no tiene problemas de ahí en más. Fragmentos palmares proximales de la primera falange, hablamos de los fragmentos palmares proximales de la primera falange, eh, sobre todo osteocondrales. En esta etapa es donde por ahí encontramos por accidente los que les nombraba anteriormente, los tipo 3 o los tipo 5, que nada, uno nota por ahí una leve claudicación, 2/5, en la cual cuando es 2/5, por ahí se notan montados los caballos. Eh, es importante, a mí me da un dato, un registro más, el hecho, y además me gusta, es ver a los caballos montados. Aquellos caballos en los cuales dudamos, decimos, bueno, pueden tener algún temita. En mí particularmente me gusta hablar con el piloto, pedirle que los monte y verlos montados a la cancha. Básicamente para por ahí despejar algún tipo de dudas. Y bueno, fracturas de huesos sesamoideos proximales. En la hechura tenemos casuística de esta, generalmente proximales y generalmente apicales y de los miembros posteriores. Siempre con buen pronóstico quirúrgico, ¿no? Salvo algunas excepciones en las cuales no solo hay daño del sesamoideo, sino que también hay un daño importante en la rama del ligamento suspensorio. Se presentan también con sinovitis, es una claudicación aguda, que responde positivamente a las pruebas de flexión forzada del nudo, y generalmente son de 3/5, producen una claudicación de 3/5. Acá tenemos una, y de pata, ¿no? Vamos a metacarpo o metatarso. Acá, como ya hablamos, exóstosis también suelen ocurrir en mucho menos grado que la doma. En esta etapa sí hay residuos de exóstosis anteriores que pueden tener algún tipo de sensibilidad, pero que no generan un problema mayor, pero están. Y después las lesiones en el ligamento suspensorio. Estas lesiones, como sabemos, se pueden generar o dar en tres lugares, tanto en origen del ligamento suspensorio, en el cuerpo del ligamento suspensorio o en las ramas. En mi casuística, en nuestra casuística, con caballos de polo, se dan en origen o en ramas. En cuerpo no he visto. No digo que no puedan ocurrir, solo que no las he visto. Las lesiones en origen del ligamento suspensorio se dieron generalmente más en manos y sobre el lóbulo medial del ligamento suspensorio. Se presentan generalmente eh, con una claudicación de 2 o 3/5, 3/5, y se manifiestan mayormente cuando
el miembro afectado va del lado externo del círculo. Son bastante retinentes a las pruebas de flexión del carpo y cuando se hace la prueba de flexión forzada de carpo dan positivos y positivos en serio, aumenta la claudicación realmente. Lo importante en este tema es la imagen diagnóstica, ¿no? En este caso, la ayuda de la ecografía es muy importante. Como vemos acá, esta es una imagen de una ecografía en flexión, la descrita por el doctor Denois, en la cual se ve en negro el superficial, en rojo el profundo, en amarillo la brida o ligamento frenador distal y en blanco el ligamento suspensorio. Este caso es de un caballo de 6 años, macho, que fue una práctica y al otro día aparece manco 3/5, flexión forzada de carpo positivo. Hicimos con mi compañera Mailén eh, el bloqueo diagnóstico del mismo y el bloqueo digital palmar bajo fue negativo, el base de sesamoideos negativo, abaxil de sesamoideos negativo, 4 puntos bajo negativo, e hicimos origen del ligamento suspensorio y fue positivo, mejoró el 100% la claudicación. Después de eso procedimos a solicitar el estudio y ahí se ve un pequeño fragmento indicado por la flecha en en el origen del ligamento suspensorio, una pequeña fractura, una avulsión pequeña. Y también se ve que hay una irregularidad del lóbulo medial con respecto al lateral. Se ve más anecoico en zonas y esa irregularidad denota que el problema ha estado ahí. Lo importante en este tipo de casos, aquellos que tienen la posibilidad de por ahí que trabajen en caballos de polo, ¿no? Y tener un ecógrafo todo el tiempo es de individualizar los lóbulos. Cuando uno hace la revisación clínica, por ahí cuando llega el bloqueo de la zona o del sector, individualizarlos. Empezar primero por el lateral o por el medial y después el otro, de manera focalizada. Eso nos ayuda. En este caso, el bloqueo medial fue positivo, después de haber hecho el bloqueo de origen sin ecógrafo, ¿no? Después, las lesiones en la rama de la entrecuerda también son frecuentes acá, más en patas, lo hemos visto, y son también de aparición aguda, hay dolor a la maniobra de flexión del nudo, eh, en general lo notamos un poquito más abultada la rama de la entrecuerda con dolor, a la palpación y como vemos acá, en dos, esta es de una yegua que se presentó con una claudicación de 3/5, flexión forzada de nudo positivo de pata, rama lateral, y fue 4 puntos bajo positivo. En este caso, como era visible, procedimos de inmediato después a hacer la ecografía del lugar y vemos una ruptura de las fibras de alrededor de un 30%. Lo que se ve en esta zona es lo normal y acá es donde se ve la desmitis o la ruptura de las fibras de la rama de la entrecuerda. Esta es la misma rama en otro corte, la anterior era transversal longitudinal y ahí se ve una avulsión, una lesión de la rama de la entrecuerda, una tracción de la misma en esta zona. En esta zona se ve la tracción, ¿no? La misma, no, esta es otra. Esta es una rama de entrecuerda medial. La imagen no se ve muy bien, pero se ven zonas anecoicas correspondientes a una ruptura de fibras, a una desmitis.
la, la misma rama medial de la entrecuerda, con también una ruptura de al menos un 30% del tejido. Lo anecoico, lo negrito que se ve al medio es lo que indica o denota la ruptura de las fibras. Bueno, y de acá pasamos a lo que son las fracturas de los huesos eh, rudimentarios, ¿no? Estas fracturas de huesos rudimentarios son frecuentes en esta etapa y particularmente en la cola o del tercio medio hacia distal, en general por traumas y nada, otros también describen por ahí fuerzas de compresión axiales que ocurren en los huesos, tanto durante una carrera del caballo, eh, también pueden generar este tipo de fracturas. La manera de diagnosticarlos es vía radiografía. En este caso son de aparición aguda, ¿no? Hay calor, están todos los signos de la inflamación, hay edema. Si no tenemos la posibilidad de un equipo de rayos, más allá de que tengamos la prueba de esto, hagamos por ahí un bloqueo diagnóstico y por ahí si notamos que hay alguna fractura, podemos hacer un bloqueo aproximal de esa posible fractura y nos va a ayudar. Heridas, lo mismo, en el metacarpo y en el metatarso, como hablamos en la doma. En la doma, en la hechura son menos encontrables este tipo de lesiones, de heridas. Aparecen en patas, pero no, y en manos, pero no revisten mayores problemas. Aparecen, tenemos alguna herida, pero pueden seguir su camino los caballos sin ningún problema. Salvo que, como hablé el tema de la hechura, haya alguna que afecte los tendones flexores. Cuando afectan los tendones flexores, en la gran mayoría el pronóstico es reservado a desfavorable. En el carpo, bueno, sinovitis o capsulitis, tanto la sinovitis y la capsulitis, lo mismo, si son entidades puras o solas, que no están acompañadas de algún fragmento subcondral, de algún entesofito y demás, pueden seguir tranquilamente su camino. En las capsulitis sí vamos a notar de carpo un dolor importante a las maniobras de flexión. En la sola exploración física vamos a notar que hay un dolor importante y lo diagnosticamos igual, radiografías y ecografías. Osteoartritis del carpo, bueno, como sabemos, la osteoartritis es una condición degenerativa articular crónica y nada, se caracteriza por dolor en la articulación, por hay degeneración del cartílago articular, se altera el hueso subcondral, se producen por ahí osteofitos, y si es una progresión crónica, ya vamos a tener pérdida de la, de la movilidad, ¿no? Y lo vamos a ver, sí, con por ahí alguna rigidez, algún pasito corto que se agrave en círculo o después del ejercicio. Y bueno, y la flexión, siempre las maniobras de flexión es más restringida. Bueno, chip y esclerosis del miembro anterior izquierdo del carpo radial vamos a encontrar, es parte de la osteoartritis. En este caso también tenemos ahí una pequeña fractura del carpo radial. En cuanto a esto, el método diagnóstico es también por radiografías. En cuanto a esto, este tipo de cuestiones, en general las osteoartritis en estas etapas de la hechura no suelen pasar bien, no desapercibidas, pero
los caballos conviven con este tipo de cuestiones. También dependiendo del valor del caballo, ¿no? Del valor en cuanto a su capacidad. Si el caballo es bueno, en general se sigue probando, pero mi apreciación de esto o mi visión es que cuando tenemos osteoartritis, por ahí esta no es tan severa, pero en aquellos grados en los cuales vemos una pérdida importante del espacio articular, donde vemos que hay una esclerosis mayor y demás, y encontramos un fragmento articular, mi consejo es que no lo derivemos a cirugía, porque por más que saquemos ese fragmento, la lesión que hay en el carpo es mucho mayor a la que, a la que puede generar ese fragmento. Eh, Uno muchas veces, tanto con la ecografía como con la radiografía, ve imágenes, pero cuando realmente tiene la posibilidad de hacer una necropsia en caballos que tienen alguna lesión, siempre las lesiones son mucho mayores en vivo que lo que podemos ver. Entonces, si ya se ve una alteración importante y tenemos un chip articular ahí adentro, no procedamos a sacar eso porque no nos va a solucionar nada. Y en general son progresivas. Y bueno, y fracturas del hueso accesorio del carpo. Esto no tiene una asiduidad importante, pero lo pongo a manera de que entiendan que por ahí en esta disciplina, este tipo de problemas pueden, los caballos pueden convivir con este tipo de problemas. Hay diferentes teorías acerca de cómo se producen. Algunos dicen que puede ser traumática, otras por una contracción asincrónica entre lo que es el cubital lateral y el carpo cubital, o por el estrés que recibe el accesorio del carpo cuando es apretado en forma de cascanueces, como se dice, entre el radio y el tercer metacarpiano. Estas son de aparición súbita aguda, 3/5, 4/5, algunos 5/5. El diagnóstico de esto es radiológico. Vamos a ver los signos inflamatorios en el carpo, vamos a ver eh, dolor, edema, mm, vamos a notar una inestabilidad medio lateral del hueso accesorio del carpo, vamos a encontrar crepitación en algunos casos. Y bueno, esta es la placa de una yegua con fractura de hueso accesorio del carpo y que está jugando al polo. Eh, en mi experiencia conozco tres casos, los tres jugaron al polo, una jugó final de Palermo, final de Copa Cámara de Diputados y sin ningún tipo de problemas. Obvio, tienen una flexión un poquito molesta. Las pruebas de flexión forzada en general no son tan positivas, no se agrava. Es para mí más un tema mecánico por un síndrome compartimental que puede haber generado toda esa respuesta inflamatoria alrededor del hueso accesorio que por dolor propio de lo que esté pasando ahí. Tarso. Cuando hablamos de tarso, bueno, las heridas y los traumas son también bastante frecuentes, sobre todo sobre el calcáneo, en, en la etapa de la hechura. Las heridas o por ahí las que más pueden complicar o las que más tiempo de resolución por ahí llevan son las que están en la cara dorsal, porque al ser el lugar donde está el ángulo de inflexión del tarso, por ahí nos retrasa un poquito la cicatrización y eh, cuesta mucho más que una herida en cualquier otro lugar, ¿no? Y bueno, eh, es para van. De esto, la verdad que no hemos tenido una casuística muy importante. Es una osteoartritis que afecta a las articulaciones
intertarsiana distal y tarso-metatarsiana, con algún grado de claudicación. Por ahí el inicio es insidioso, es generalmente bilateral, pero se afecta más por ahí un miembro que el otro. Entonces, bueno, por ahí tiene una fase de avance del paso un poquito más corta, eh, rechazan a la flexión del carpo, pero la verdad es que en el polo eh, los problemas de Parabar no son, al menos si aparecen, no son un problema para que siga la vida deportiva. En este caso, donde hay una lisis, pequeña lisis del hueso ahí subcondral y una pequeña pérdida del espacio articular, pero realmente no generan demasiados problemas. Y babilla. En babilla, por ahí es encontrable o es esperable encontrar sinovitis como entidad sola, que como hablamos, responden muy bien a los tratamientos antiinflamatorios intraarticulares y sin clínica o clínica variable. Ahí tenemos una ecografía de un receso femoropatelar, femorotibial medial con sinovitis, pero realmente esta yegua no tenía clínica. Solamente fue pedida la ecografía por, porque a la revisación clínica uno notaba una distensión articular importante, pero sin clínica, con sinovitis, se infiltró con antiinflamatorios intraarticular y la yegua siguió su camino normalmente. Hematomas y seromas, como vimos en la doma, aparecen pero con menor incidencia en la hechura comparado con la doma. Realmente casi que no tenemos. ¿Y quistes óseos subcondrales? Sí, aparecen igual, en el mismo lugar de ubicación, pero en la doma se manifiestan más que en la hechura. En la hechura puede aparecer alguno que en, en la doma fue insidioso o no llegó a tener entidad clínica. Bueno, ya como terminando la charla, vamos a las conclusiones generales de esto, ¿no? Para mí, como les dije, es una apreciación personal que para nada tiene que ser generalizada. Es muy importante el procedimiento diagnóstico, sobre todo la clínica, la revisación, es la suma de registros que nos van a dar un dato, que el dato sea el lugar preciso del problema, es muy importante. Después, en cuanto a la doma, los traumas, aquellos problemas traumáticos o aquellas patologías osteocondrales son las que más encontramos. Si hay un problema, bueno, es probable que vaya por ese lado. Y medio como, realmente como para, en este tipo tanto en la doma como en la hechura, no es que tenemos gran casuística de muchos problemas, no hay muchos problemas. Aparecen, pero no hay muchos problemas en general. Estoy hablando de algo general, ¿no? En cuanto a la etapa de hechura, ya acá empezamos a tener algunos problemitas o algunas afecciones relacionadas a una mayor exigencia, ¿no? Tanto lesiones tendinosas, ligamentosas, articulares, empiezan a aparecer algunos temitas de osteoartritis, algunos temitas de sinovitis, como vimos, algunos fragmentos óseos subcondrales que no se manifestaron en la doma y aparecieron en la hechura producto de una mayor exigencia del caballo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos por la atención y mil disculpas por el problema de ayer. Espero que les haya gustado y que les sirva, ¿no? Muy bien, Ale, buenísimo. La verdad que te felicito, impresionante. Y
dar una charla de todas las patologías que viste, resumida en 55 minutos más o menos, eh, impresionante. Así que gracias a Dios salió todo bien, con internet se te escuchó bárbaro, así que Bueno, bueno. felicitaciones. No, no. Espero que les haya servido a todos. ¿No? Es nada más contar un poco las experiencias que tiene uno y no solo uno, sino que es importante remarcar la importancia de un equipo de trabajo. Uno Lógico. no trabaja solo en la vida, entonces trabaja con otros veterinarios que están junto a uno, peticeros y demás, que cada uno colabore en el laburo es más importante que por ahí que yo esté hablando acá, ¿no? No, impresionante, lógico. Yo creo que esta es una de las charlas más lindas porque, bueno, a mí también me apasiona la clínica, pero es lo más frecuente. Por ahí, viste, en reproducción es lindo, pero más protocolizado, medio como que es, qué sé yo me tomé 2 mates de termo, por ejemplo, escuchándote. Pero bueno, te felicito, muy bueno, la verdad que es una alegría enorme Bueno, para mí que esté participando porque si bien somos colegas, también somos amigos, hemos estudiado sí, juntos, tenemos muchas anécdotas, así que fue una alegría muy grande cuando te llamé y me dijiste que sí, porque yo pensé que con tus tiempos se iba a complicar, así que muchísimas gracias. no, por nada. Bueno, Alex, si querés vamos a contestar un par de preguntitas. Sí, sí, no hay problema. No hay problema, En lo bueno. que pueda voy a ayudar. Ahí vamos. Vamos a ir esperando que si alguien tiene alguna pregunta, si no, yo tengo un par para hacerte. Lógicamente, no Bueno. podés irte sin contestar preguntas. Bueno, yo voy arrancando, a ver si alguien después quiere preguntar. Ahí veo, te comento que está Clarisa Botelli de la compañía nuestra la Facu, hola Clary. También lo vio el Fran Oviedo. Después creo que está tu compañera de trabajo, Mailén Mancilla Gómez, ¿puede ser? Sí, sí, también. Bien, también la vamos a hacer participar ahora. Está tu hermano, está el Pablito abrió el micrófono, el Pablito, se la remandó. Y después está, bueno, Rubén de Santa Rosa de la Pampa también, nosotros dos también somos pampeanos, así que, y después hay mucha gente más. Y bueno, te consulto, em, si podés nombrar, ni que sea así a grandes rasgos, 4 o 5 antiinflamatorios que utilizás y algunos antibióticos que utilizás más frecuente, no ni dosis ni nada, sino más o menos qué opinás de si usás ketoprofeno, buta pastilla inyectable, alguna cosita algún tipo de medicación. Como parenteral, dexametasona, betametasona, fenilbutazona, medrumileflunixin, hablando de parenterales. Después, intraarticulares, triamcinolona, betametasona, exactamente igual, dexametasona, tanto fosfato como acetato, eh, metilprednisolona en algunos casos, eh, ácido hialurónico en algunas articulaciones en combinación con antiinflamatorios. Básicamente eso, y después en cuanto a terapia antibiótica, eh, penicilina, gentamicina, amicacina, ampicilina, metronidazol, sulfas. Eh, la verdad que el espectro que se usa es amplio. ¿Hacés Y hacés algún tipo de cultivo articular, alguna cosita cuando tenés infusiones o es todo no, más sacando? no porque ninguna te da el aspecto o te da la pauta de que sea una sepsis. Si sospechara de una sepsis, lo haría, pero el tema que tenemos en los lugares que estamos un poquito aislados de Sí, las sí. grandes urbes donde tienen laboratorios, es que tenemos que actuar antes de que el problema se agrave, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es que tenemos que empezar con una terapia antiinflamatoria sistémica, y si tenemos algún problema articular, sobre todo las articulaciones bajas como las interfalángicas o en el nudo, es importante empezar a usar el tema de antibióticos en terapias regionales, ¿no?
hacer Vale. percusiones regionales. Bien, acá me preguntan por el Facebook de México. Ismael me pregunta si medís CPK en algunas tendinitis o No, miositis o algunas cosas. no. En algunos casos de miositis sí hemos medido, pero en estas etapas es muy, es muy raro tener eh, condiciones inflamatorias musculares o, o de tendones importantes. Yo te digo la verdad, afecciones de origen del ligamento suspensorio que recuerde 4 de 80 caballos en 80, no, 120 caballos en hechura por año. Son, estoy hablando de las primeras etapas de la hechura, ¿no? Hasta que en, acá se divide por ahí en uno y 2. En la 2 jugarán unas prácticas de polo fuerte, pero no tampoco tan fuertes. Entonces, Ale, realmente si el querés nivel de apagar la cámara. miosítica es muy bajo. Yo seguramente lo atribuyo al bueno, Se te corta, ¿viste? Capaz que si apagás la cámara, yo por ahí ahí la apagué, ahí lo apagué. perfecto. Lo atribuyo por ahí al buen laburo que se hace al inicio, ¿no? Porque no hay que, son sistemas de Lógico, sí, producción, sí, ¿no? Los perfecto. sistemas de producción, cada sistema, si está aceitado y bien hecho, realmente ¿cómo es? Te simplifica las cosas más arriba. Perfecto. Acá Ahí vi una pregunta sí, de Fran, ¿no? El Fran te Oviedo. pregunta, sí, Hola, te Fran, pregunta, ¿cómo bueno, te andás? dice que Buenas noches. muy buena tu charla, Muchas este, gracias. y te dice si en problemas de navicular son de baja frecuencia a nivel del dorso, lomo, qué es lo más frecuente que encontrás, y si es muy grande el cambio en la presentación de las patologías de esa etapa, comparándola con las jugadoras. Fran, ¿querés prender el micrófono y intercambiamos un Para, ratito? primero, eh, no te escuché bien en la primera La parte, primera te la de pregunta, los... los problemas en la navicular, si son de baja frecuencia. sí, sí, la verdad que las afecciones en huesos naviculares no son de alta frecuencia, no aparecen. Eh, puede haber, eh, puede haber alguna que otra fractura de hueso navicular por un trauma, pero es de bajísima frecuencia, yo te diría de un total de 500 caballos en doma, una sola. ¿Ya viste? Bien, y después te Estoy preguntaba, hablando, hablando de algo muy particular. está bien, bárbaro. Sí. Después te pregunta en el dorso lomo, ¿qué es lo más frecuente que encontrás? En dorso lomo es muy frecuente, es frecuente, la verdad que es un problema, son un problema los kissing spines o acabalgamiento de apófisis espinosas de los procesos espinosos, ¿no? De las vértebras, sobre todo dorsales. Eh, no sé si atribuido por ahí al peso del jinete y las contusiones que generan sobre el esqueleto axial, pero son de las que más frecuentemente se ven. Bien, y después te decía si presentan grandes cambios las patologías con las jugadoras, o sea, en la hechura con las jugadoras, si las patologías de jugadoras hay grandes cambios. Y, y sí, sí, sobre todo los articulares. Uno cuanto es por un tema de lógica de la edad, ¿no? A medida que va avanzando la edad de un caballo, como contaba hoy de las osteoartritis, son degenerativas, crónicas y en general avanzan. Sí, podés tener mayores problemas, sobre todo a nivel articular, de cualquiera de las articulaciones seguro. Y tendinosa, tanto del suspensorio como en origen y ramas, también. Es un deporte muy, muy, muy brusco el polo. O sea, el caballo tiene que hacer movimientos que realmente algunos son poco naturales para hacerlos en corto periodo de tiempo y tan intenso, ¿no? Frenar, parar, doblar.
realmente se bancan cositas. Estos caballos, realmente el caballo de polo se banca patologías y juega con patologías que son importantes. Bárbaro. Yo te hago otra pregunta. Sí, ¿PRP o células madre usan algo? no, nada. Nada. En un momento empezamos, me había puesto a estudiar bastante sobre PRP y sobre células madre, pero la verdad que no hemos usado. Sí, me acuerdo cuando estabas con eso. Y después, en fisioterapia, ¿hacen algo de fisio? Viste que está muy No, de moda ahora el no, ozono, está muy de no. moda en herida del ozono, el ultrasonido, todo eso. Sí, las chicas que trabajan con nosotros, Silvina Uribe, que está ahí, creo, conectada, y Mailén Mancilla, son de las que empezaron a usar el ozono. Realmente no sé. Tendría que contestar ellas más que yo. Bueno, si alguna de las chicas quiere prender el micrófono, contestar o decirnos su opinión, Alguna que se anime. que se anime, y si no se Se anima, deben animar. y si Cualquiera no, de las dos se deben animar. sí. Me parece que es más una imposición que. Mailén, prende dice que no le anda el micrófono, Mailén. Eh, Ah, justo, es justo, justo. justo, justo no le anda el micrófono, Mailén. Bueno, es una pregunta que se las debo y que por ahí Dale, que me escriban al mail. sí, bueno, yo, mirá, más o menos estoy empezando con algo de eso. Lo que pasa que es muy subjetivo ver los resultados, ¿viste? Por ahí Claro, tú vas a hacer un tratamiento convencional con ozono, no sabes cuánto te ayuda el ozono y cuánto no. Deberías sacar todo lo convencional y hacer solamente ozono. Pero sí, sí, funciona, supuestamente, bueno, lo están vendiendo como que funciona, ¿no? Pero hay que hacer, no hay mucho paper, hay mucha gente que se está largando a hablar, pero no hay pocos estudios, claro, digamos, certeros. certeros. Es como cuando arrancó el PRP, ¿te acordás? Bueno, algo Sí, así. Supuestamente en la cicatrización funciona muy bien. Ahí creo que pusieron, dice que ha utilizado en algunas heridas para ayudar el proceso de granulación y tuvo buenos resultados. perfecto. Bueno, bueno, Ale, a ver, ahí hay Bueno, otra vez. No, no lo utilizan como único producto, sino combinado con cremas. Vos ajá. sabés que en los sueros también funciona muy, muy bien. O sea, ozonizás el suero y después los pasás, anda muy bien. Pero bueno, es muy subjetivo todavía, ¿viste? No, hasta que no Obvio, sí, se sí, seguro. demuestre todo esto, pero bueno. Bueno, Ale, te felicito otra vez, muchas Muchas gracias. gracias. No, gracias a vos. Este, la verdad que está bueno que nos cuentes lo que haces, porque vos trabajás todo de sol a sol ahí, y por ahí se ve reflejado un poco en una charla lo que haces está bueno para otros colegas que trabajamos, en su momento trabajé en algunas organizaciones de este tipo y ahora que trabajamos en la actividad privada, siempre algo es bueno rescatar, porque Sí, sí. ahí ves miles de casos, miles de cosas, como vos decís, estás lejos de todo, no te queda otra que meter mano, entonces por Sí, ahí te no, puede sí, llegar a servir. se está lejos de todo, pero bueno, siempre se trata de hacer lo mejor y confirmar las cosas, ¿no? Eh, Exacto. y sobre todo, y más allá de que estemos lejos o cerca, el procedimiento diagnóstico, como tanto hice hincapié en la charla, es importante, estemos donde estemos. Me parece que gran parte del éxito de la resolución de patologías y de resolver problemas pasa por ahí, pasa por identificar los lugares donde tenemos los problemas y lo mejor posible y lo más anticipadamente posible. Me parece que la mejor manera es por un procedimiento diagnóstico completo y certero, ¿no? Pero es una apreciación personal, ¿no? Cada uno puede tener su modo de trabajar y es aceptable también. Lógico. Eso es como uno se sienta cómodo. Perfecto. Bueno, Ale, ahora sí, Dale, Carlitos. vas a poder dormir tranquilo. Me imagino anoche. Te imaginaba las corridas ahí agarrando a patada todo, pero bueno,
Ya, No, 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 por no. suerte hoy salió. Capaz que debe haber sido porque justo viernes 9 de la noche, ¿viste? Se Sí, salió. por ahí, sí, sí, por ahí puede haber algo de eso. Así que bueno, Bueno, muy bien. muchísimas gracias por Listo. todo. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Ya con Alexis cerramos la jornada de Quinos. Y bueno, muchas gracias por estar, por quedarse, por participar. Y bueno, para las chicas de tu equipo, Ale, queda pendiente el tema del La verdad ozono. que sí, deberían explayarse un poco más. Dale, no hay ni un drama. Un Dale, abrazo grande y Carlito, bueno, cuídate. un Saludos. abrazo. Nos Chau, vemos. chau. Vamos. Chau, chau. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa está el mail del colegio por si le quedó alguna duda, algo pendiente para decirle a Alexis. Así que bueno, muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Nos vemos.